hablando del poder y del poder político. Lo primero que vamos a hablar es del poder. Hobbes, ¿qué señala? Que el poder es la gran fuerza que permite al hombre articular intereses integrados y comunes que se formalizan en el contrato social. Les recuerdo que Hobbes era contractualista, ¿cierto? ¿Por qué es importante Hobbes para el estudio de las organizaciones? Señorita Yarela, usted misma. ¿Qué señalaba Hobbes respecto al estudio de las organizaciones? ¿Por qué las personas nos agrupábamos? ¿Quién se acuerda? Para que no... Profesor, ¿Sí? por una necesidad de orden ¿Pero social. por qué? Profesor. Profesor, ¿Ya? ahora sí le respondo. ¿Yarela? Hobbes decía que las personas eran naturalmente violentas, Perfecto. entonces tenían que ser ordenadas mediante un pacto o un contrato social. Eso es lo que decía Hobbes. Ya. Que las personas nacemos, venimos de origen diseñado con un espíritu violento, ¿cierto? Que si nos dejan solos nos vamos a comer los unos con los otros y al final vamos a llegar a la ley del más fuerte. Y por lo tanto se necesitaba una autoridad que pusiera freno a estos impulsos destructivos que teníamos las personas. Entonces, bajo esta visión, bien Yarela, Hobbes le da mucha preeminencia al poder, ¿ya? Dice que es la gran fuerza, el poder, que permite articular intereses, integrar intereses. Porque si no existiera poder, basado en la misma lógica, ¿cierto? Las personas se destruirían unas a otras. ¿Y cómo formalizamos este poder? En un contrato social. ¿Ya? En otra vereda, Rousseau, también amigo nuestro, ¿cierto?, decía que el poder es el medio por el cual se llevan a cabo, es la vía por el cual se llevan a cabo las relaciones sociales. Si no hubiese poder, dice Rousseau, no habrían posibilidad de llevar las relaciones sociales, de conducir las relaciones sociales, ¿ya? Yo les recuerdo que Rousseau era un contractualista muy idealista, ¿ya?, en el cual él apoyaba que la voz de las mayorías, la intención de las mayorías, era lo único benéfico para las comunidades, ¿ya?, que la mayoría no se equivoca. Por lo tanto, que las relaciones sociales eran lo más importante. Y una visión de nuestro querido amigo John Locke también acerca del poder, dice que el poder es una condición, es una de las bases que permiten la creación, la conformación, la permanencia y fundamentalmente la supervivencia de la asociación de individuos, ¿ya? Locke ve el poder como el gran brazo que permite la asociación de individuos. Dice Locke, el paso de un estado de naturaleza, de un estado primitivo, a otro social, a otro gregario, fue consecuencia de que los hombres intentáramos asegurar los derechos individuales, que las personas intentáramos asegurar los derechos individuales. Sin el poder, las personas no tendríamos asegurados los derechos individuales, ¿ya? ¿Y por qué, dice Locke, nosotros le entregamos poder a este contrato, a este órgano tan inmenso que es el Estado? ¿Por qué le entregamos el poder de definir nuestra vida? Es lo que está justificando Locke aquí. ¿Para qué nosotros le entregamos el poder de someternos a nosotros a este ordenamiento jurídico? ¿Por qué? Porque dice, finalmente, en virtud de este pacto social, los hombres, las personas le entregan a otras personas, a otros representantes,
solo la garantía de tales derechos. No pactan las personas para entregar sus derechos, sino para asegurar o garantizar estos derechos. ¿Ya? Esto es, las personas no pactamos, no nos sometemos a un poder separado nuestro para recibir males. No nos sometemos para ser esclavos. Las personas nos sometemos a una autoridad superior para que cuide nuestros derechos. ¿Y qué derechos son para Locke los prioritarios? Insisto que Locke es el padre del liberalismo. Obviamente, los derechos que debe cuidarnos esta autoridad mediante el poder son la libertad, la vida y la propiedad. Esos son los derechos que Locke señala que nos debe cuidar este mega aparato, este Estado, esta forma legítima, mediante el poder, mediante el ejercicio del poder. ¿Cómo se define poder ahora? Después de estas apreciaciones introductorias, vamos a tener una definición corta de Max Weber, que es un sociólogo alemán de inicio del siglo XX, que dice que poder es la posibilidad de imponer la propia voluntad o la voluntad del dominante sobre la conducta del dominado. ¿Ya? Eso es el poder que tiene el dominante para imponer la voluntad del primero, del dominante, sobre la conducta del dominado. ¿Ya? Cuidado con este concepto, porque siempre hay una palabra que es sobre la conducta. ¿Será necesario e imprescindible que el dominante imponga la voluntad sobre la voluntad del dominado? No, profesor. ¿Quién dijo no? Carmen. ¿Por qué no, Carmen? Porque la voluntad es interna, no puede uno exteriorizarla y la conducta es externa. Perfecto, Carmen. Excelente. Así es. No es necesario, no es imprescindible que el dominante, que el que ejerce el poder, tenga la imperiosa necesidad de manejar la voluntad, porque efectivamente es probable que ustedes ninguno haya tenido la voluntad de venir a clase. ¿Ya? Son muy pocos, a mí me gusta mucho mi trabajo, son muy pocos los que llegan con mucha voluntad a la oficina en la mañana. ¿Ya? La voluntad, ¿cuál sería? Quedarse en la camita, ¿cierto? La voluntad sería quedarse con los niños o quedarse, no sé, pololeando si quieren, pero hay que hacerlo. ¿Qué es lo que maneja el dominante? Es la conducta. Como muy bien dice Carmen, la exteriorización de los actos. ¿Ya? Eso es lo que maneja el dominante. Ahora, que maneje la voluntad es lo que buscan los regímenes totalitarios, es lo que busca el adoctrinamiento, manejar la voluntad y manejar la conducta, ¿ya? Que no se cuestione las decisiones del dominante, situación a la que nosotros debemos estar muy lejos, colegas. Nosotros debemos estar, y ojalá ustedes me compren esto, que nosotros siempre debemos estar en la vereda del frente, o sea, mantener la voluntad siempre nuestra, no hacer la voluntad, no, que la voluntad de otros no se inmiscuya en nuestra voluntad, que no nos adoctrinen a nosotros. Cada uno puede tener un corazoncito político, ¿cierto? Pero lo que nosotros no podemos perder es la objetividad para darnos cuenta que a veces nuestros ideales o nuestro partido al cual nosotros adscribimos también falla, ¿ya? Y no ser ciegos como los totalitarios, ¿cierto?, que van a defender a su movimiento como sea. ¿Ya? No, jamás se equivoca, nuestro líder, nuestro caudillo jamás se equivoca, porque eso ha llevado a la historia a solo fatalidades. ¿Ya? Nosotros debemos tener nuestra visión, ojalá lo más objetiva posible, ojalá con la mayor cantidad de antecedentes posible para ponerle ciencia a lo que podríamos hablar de teoría política, doctrina política, pero siempre debemos mantener nuestra voluntad, que no se metan en nuestra voluntad. La conducta nosotros podemos morigerarla para
acomodarnos a lo que nos pudiera servir en algún caso. Pero la voluntad nosotros tenemos que tenerla incólume. ¿Dudas respecto a esto? Ya, entonces esa es la definición. Posibilidad de imponer la voluntad del dominante sobre la conducta del dominado. Esa es una definición de poder. ¿Y cuáles son las teorías por qué se origina el poder? ¿Ya? Para llegar al poder político. ¿Quién será el determinante para nuestro querido amigo Aristóteles del origen del poder? ¿Dónde se origina el poder para Aristóteles? Aquí lo tienen en la pantalla. El poder se origina en la polis. ¿Ya? ¿Y por qué asume Aristóteles que el poder se origina en la polis? Porque ¿qué pasa fuera de la polis? Que la sociedad que no estaba dentro de la polis, o los hombres, o bien, o eran un dios, o eran... Demonios. Una bestia. Una Eran bestia, bestias, eso. eran animales. Una ¿sí? bestia, o es claro. Ya, pero ¿qué pasaba con las personas fuera de la polis? ¿Se podían Profesor. realizar personalmente o no se podían realizar personalmente? No se podían realizar personalmente. No podían realizarse personalmente. Ya, no podían alcanzar la eudaimonía o la felicidad. La felicidad. La Perfecto. felicidad. Entonces el poder para Aristóteles, ¿dónde se originaba? En la polis. Dentro de la polis. Dentro de la polis. ¿Ya? Posteriormente, los romanos llegaron a confundir el poder, sobre todo en el Bajo Imperio, ustedes lo van a estudiar, estamos hablando de Aristóteles alrededor del año 400 a.C. Posteriormente los romanos llegaron a confundir el poder puro se confundía con el emperador. El poder era lo que el emperador quería. ¿Ya? El emperador se confundía con el imperio, y así Roma pasó mucho por las decisiones tiránicas de sus emperadores. ¿Ya? Estamos hablando de unos saltos grandes sobre el origen del poder. Primero, Aristóteles señala que el poder se origina en la polis. Para los romanos, posteriormente, después de Aristóteles, señalan que el poder se confunde con el emperador. El imperio se confunde con el emperador. Por lo tanto, el emperador es el poder. Dejó de ser la democracia romana que tuvo su apogeo por allá por los años 400 o 500 a.C. y pasó a ser el emperador una especie de tirano. Luego, San Agustín y Santo Tomás, que son los precursores de la Edad Media, señalaba claramente, ¿cierto?, la lucha eterna de dónde venía el poder. Ambos son curas, ¿cierto?, son clérigos, por lo tanto, ambos justificaban que el poder venía de Dios. ¿Ya? Misma situación que muchos años después, por allá por el siglo XVI, Jean Bodin, que era un pensador político francés, que no era clérigo, ¿ya?, justificó el derecho divino de los monarcas absolutos, señalando que el poder viene de la naturaleza, como la naturaleza lo creó Dios, todo poder viene de Dios. Eso es lo que pasaba en las postrimerías de la Edad Media.